Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase. Hoy comenzamos el capítulo 5. Bien. Ya hemos visto lo que era probabilidades. Ahora vamos a ver lo que son las variables aleatorias. ¿Qué diferencia hay con las variables que hemos visto en el anterior capítulo 1 y 2, digamos, ¿no? Porque definíamos lo que era una variable en el capítulo 1 y hacíamos estadísticas descriptivas con las variables cualitativas y cuantitativas en el capítulo 2. Ahora, las variables son discretas y tienen apellido aleatorio. ¿Está bien? Ahora, veamos. En este capítulo veremos los conceptos de variable aleatoria, distribución de probabilidad y función de densidad de probabilidad. Tres conceptos que vamos a desarrollar en este capítulo como a manera de introducción. ¿Se escucha bien? ¿No se han recortado el audio? Está bien, Inge. Está bien, Inge, un poco así. ¿Está bien o está más o menos? Está bien. Ok. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que dar como concepto es la variable aleatoria. La variable aleatoria no es lo mismo que variable, simplemente hablando como variable, porque aleatoria significa que tiene un efecto del azar. En el capítulo 2 veíamos variables discretas y variables continuas. Y su definición en el capítulo 1, como les decía, ¿no? Pero, por ejemplo, teníamos a la edad de los estudiantes, ¿no? La edad de los estudiantes dice que es una variable discreta, ya que como puede variar sus valores de las edades entre los cursos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, es una variable y es discreta porque los valores que tiene están referidos en años y es discreta, ¿no? Pero no sería el ejemplo de una variable aleatoria discreta, porque lo aleatorio ya es otra manera de ver lo que son las variables. Antes de eso, como manera de introducción, ¿no? Voy a cambiar de red. Permítanme. No ha habido problema aquí siempre. Entonces, he extraído este pequeño concepto en una figura del libro de estadística de Mario Triola, donde nos dice que al principio, ¿no? Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, lo que eran las variables, ¿no? Podríamos crear tablas, como tablas de frecuencias. Aquí ven esta pequeña tablita que está acá, ¿no? Esta pequeña tablita nos dice que X tiene valores desde el 1 hasta el 6 y tiene frecuencias. Como que hemos lanzado un dado y hemos visto cuántas veces aparecía el 1, el 2, el 3 y el 4. A semejanza de esta tabla, nosotros vamos a hacer una tabla como esta, que dice capítulo 5. A semejanza de esto, vamos a construir tablas, ¿no? Donde vamos a tener la variable X. ¿Qué es X? X va a ser la variable aleatoria. X va a tener valores, va a estar representado por valores. Nosotros teníamos, por ejemplo, el caso del ejercicio donde teníamos que extraer 5 cartas y teníamos que buscar la probabilidad de que salgan 3 veces el as. Entonces, X va a estar definido de esa manera. X va a ser el número de cartas del as que sale en 5 extracciones. Entonces, X puede ser 0. ¿Qué significa que X es igual a 0? Que cuando yo extraigo 5 cartas, ninguna de ellas es el as. Si yo digo que X es igual a 1, significa que de las 5 extracciones que yo haga, una de ellas es el as. Y así, X es
la variable aleatoria discreta, y está representada por números discretos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, digamos, en el dado. Y al lado va las probabilidades de que ocurra cada uno de esos valores de la variable aleatoria X. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, para un dado, ¿no? Ya teniendo la tabla, como la teníamos en el capítulo 2, aquí arriba, esta tablita del capítulo 2, donde X era como la marca de clase, y F era la frecuencia absoluta de aparición de los números del dado, podemos calcular la media y la varianza de estas tablas de frecuencias, ¿no? Aplicábamos la fórmula de la media ponderada y aplicábamos la fórmula de la desviación estándar o varianza, que existen las fórmulas de la varianza y la desviación estándar para tablas de frecuencia. No la hemos aplicado, no la hemos utilizado, pero existen esas fórmulas y se pueden aplicar para calcular esos dos estadísticos en una tabla de frecuencias. Se puede hacer eso. Y esto significa de que aplicando la misma metodología y con algunas fórmulas cambiadas, podemos calcular también para tablas con probabilidades la media y la varianza, la media o la desviación estándar. Salvo con una gran diferencia, ¿no? Que la media y la varianza son del tipo poblacional en lo que son las probabilidades, y en las tablas de frecuencia eran muestrales, ya que normalmente tomamos muestras de 50 unidades, de 36 unidades, mientras que como estamos trabajando con probabilidades, las probabilidades son exactas, ¿no? Y se cumplen, digamos, todo el tiempo, por lo que se considera como valores poblacionales, digamos. Y ahí viene la diferencia de las fórmulas, ¿no? Si ustedes ven la media muestral tiene que ver con la tabla de frecuencias y la media poblacional con la tabla que tiene probabilidades. Nosotros vamos a hacer este tipo de tablas con probabilidades, ¿no? Y es a partir de estas tablas que vamos a calcular media y varianzas, sabiendo, claro, las fórmulas, ¿no?, que corresponde a cada una. Ok. Vamos a dar el concepto de una variable aleatoria. Una variable aleatoria es aquella representada por X, ¿no?, que tiene un valor numérico determinado por el azar como resultado de un experimento. Entonces, a clases hoy. ¿Es una variable el número de estudiantes que faltaron a clases hoy? ¿Se puede considerar como una variable? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí. Porque la cantidad de estudiantes que faltan a clases, ¿es la misma o varía entre cada sesión que hacemos virtual? Varía. Varía. Entonces, es una variable. Muy bien, varía. Por eso es una variable. Ahora, ¿es discreta? La cantidad de estudiantes que faltan a clases es un valor discreto y finito. Sí, por ser Sí. Sí, ¿no? Claro, Sí. no va a ser nunca decimal. Nunca voy a tener 3,5 estudiantes que faltaron a clases. Ya. Hasta ahí está bien el concepto de variable discreta. Pero tenemos que aumentarle el término aleatorio. Entonces, ahora va a ser una variable aleatoria discreta. El azar define la cantidad de estudiantes que faltan a clases entre cada sesión. ¿Es debido al azar? Por ejemplo, podemos decir que es debido al azar. ¿Cuántos estudiantes pueden llegar a faltar en cada clase? ¿Qué creen? Sí. Sí, ¿no ve? Como que en el tiempo de llegada al aula, ¿no? Ustedes dicen, yo llego al aula en 20 minutos, pero a pesar de que ya saben el promedio, ¿no? Han hecho un cálculo ya mental del promedio de tiempo de llegada al aula, no llegan siempre en 20 minutos, llegan 20 minutos un poquito antes, un poquito después, pero varía también eso, ¿no? Y esta vez es debido al azar, porque no sabemos qué va a detenerme o a ayudarme a llegar más rápido a veces, ¿no? Son cuestiones del azar.
Entonces, esta va a ser la forma en la cual vamos a determinar o vamos a definir un X. Para no estar escribiendo la probabilidad de 3 haces, ¿ve? Como estábamos escribiendo en la práctica ahorita, P, paréntesis, 3 haces. Para no estar escribiendo de esa manera, entonces lo más formal es decir, probabilidad de que X es igual a 3. ¿Qué es X? Pero entonces tienen que darle el nombre. Nosotros le vamos a dar el nombre X. X es número de estudiantes que faltaron a una clase. Listo. Ya está definido el X. ¿Y qué valores puede tomar X? X puede ser 0. Significa que X es igual a 0, que no hay ningún estudiante que faltó a clases, todos están presentes. ¿Qué significa que X es igual a 1? Que un estudiante faltó a clases, etc. Y me pide calcular las probabilidades de que la mitad de los estudiantes falten. La probabilidad de que X sea n medios, digamos. Por lo que, ¿no? X ya viene a sustituir a lo que es el concepto del ejercicio. Ya no vamos a decir estudiantes que faltaron a clase, sino X directamente. Y si el inciso A pide calcular la probabilidad de que 2 estudiantes falten a clases, entonces van a escribir la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Está ok? Ya no van a escribir así como en los ejercicios que estamos haciendo en la práctica, la probabilidad de 3 haces o de que no tenga ninguna materia, etc. He visto algunos estudiantes o compañeros que me han ido preguntando cómo están haciendo las prácticas, he ido viendo algunas formas de escribir, pero ya de aquí en adelante, X es la variable y nosotros vamos a definirla como viene a ser en el caso de este ejercicio, ¿no? Número de estudiantes que faltaban a clase. Número de accidentes de vehículos públicos de tránsito. Número de accidentes de tránsito. ¿Varía cada día el número de accidentes que podemos observar? Sí. ¿Es una variable discreta? Sí. El número de accidentes es un valor entero. ¿Y es aleatorio? Sí. ¿Es debido al azar? Sí. Nadie va a pensar que hoy día va a tener o va a observar un accidente, ¿no? Entonces, cuestiones fortuitas o de mala suerte, no sé. Bueno, a veces hay factores que no es que ocasionan, sino que aumentan la probabilidad de un accidente, ¿no? No es que ya por estar el hecho de estar ebrio, ya vas a tener un accidente. Aumentas tus probabilidades de tener un accidente. Puede que no lo tengas, ¿no? Puede ocurrir eso. Entonces, es también un ejemplo de una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿qué va a ser X? X es número de accidentes. ¿Y qué valores puede tomar X? Desde 0 hasta N, ¿no? N observaciones que se hacen. Como hay una variable aleatoria discreta, también hay una variable aleatoria continua. Porque no siempre hablamos de variables enteras. Por ejemplo, el tiempo de llegada. Yo llego en 15 minutos al aula, desde mi oficina, digamos. Pero a veces llego en 16, a veces en 15,5 minutos, etcétera, ¿no? Y puedo hasta subdividir ese tiempo de manera que puedo tener valores fraccionados y eso hace que le dé el carácter continuo. Pero lo que es la variable aleatoria continua lo vamos a ver en el capítulo 6, ¿no? Ahorita solo nos vamos a enfocar en lo que es la variable discreta, que corresponde a variables que son valores enteros. Una variable aleatoria discreta es aquella que tiene un número finito de valores o posibles de contar, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a enfocar en este capítulo. Sigamos. Bien, una vez de que nosotros ya hemos definido una variable aleatoria que va a estar en función de qué se trata el ejercicio, ¿no? Es número de estudiantes que faltan a clase, digamos. Lo que normalmente se pide, y a veces es pregunta en el examen o es pregunta en las prácticas, es ¿cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria? Entonces, una distribución de probabilidad es aquella tablita, como las tablas de frecuencias, pero solamente con 2 columnas. Como ven en este ejemplo acá, he recortado también del libro de Mario Triola.
que muestra los valores de X, que es la variable aleatoria que la cual estoy estudiando o analizando, y tiene que ser discreta, y al lado se escriben las probabilidades. Esas probabilidades ustedes tienen que calcular. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces voy a hacer un diagrama de árbol para 5 cartas que se extraen y voy a ver cuántos haces salen en 5 extracciones. ¿Cuántas cartas de las salen? Puede salir 0, que hay una combinación, hay una parte del diagrama, una rama donde no sale ningún as, sale otra carta y las 5 no salen as. Bueno. Entonces voy a multiplicar y sacar la probabilidad. Ahora voy a dibujar y encontrar de que la probabilidad de que salga una carta que sea el as y las otras 4 no lo sean, son estas combinaciones en el diagrama. Voy a multiplicar y luego sumar, porque el as puede salir al principio, al medio o al final, y así, ¿no? Esta es una manera, es una forma en la cual ustedes podrían determinar estas probabilidades que vamos a colocar en esta tabla. Repito, cuando les pido cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria, ustedes tienen que construirme una tabla como esta, donde estén los valores de X, que es la variable, y su probabilidad P de X justo al lado. Una vez de que construyen la tabla, ya, bueno, los valores de X ya los va a decidir cuáles son en el ejercicio. Como son 5 extracciones, entonces X puede ser hasta de 0 a 5. No, pero como hay 4 haces, solamente va a ser de 0 a 4, no puede ser hasta 5. A pesar de que saque 5 cartas, no puedo tener 5 haces, solo hay 4. X va a ser una variable que tiene valores de 0 a 4. Y mediante un método gráfico, que es el diagrama, voy a calcular las probabilidades, voy a llenar la tabla con las probabilidades a partir del gráfico, digamos. Debe cumplir esta distribución de probabilidad, esta tabla, 2 condiciones. Si está bien hecha la tabla, o es una tabla de distribución de probabilidad, va a cumplir con 2 condiciones. La primera condición es que la suma de las probabilidades en la tabla, si ustedes ven los valores de la tabla, de las probabilidades, deberían sumar 1. Y las probabilidades deberían ser valores entre 0 y 1. Como que las probabilidades no pueden ser negativas, las que hay no pueden ser negativas, o probabilidades mayores al 100%. Esta tabla, este pequeño ejemplo que está acá, ¿cumple con las 2 condiciones? ¿Quién me dice? No. No cumple. No. ¿Cuál condición es la que no cumple? La primera. La primera, muy bien. Que la suma, muy bien, la sumatoria, que la suma de las probabilidades. Esta tabla no es una tabla de distribución de probabilidad, está mal calculada, mal construida, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que debe cumplir las 2 condiciones. Las 2, no solamente una, sino las 2. A salvo de una condición que no se cumpla, entonces no es distribución de probabilidad o ustedes han hecho mal el cálculo de probabilidades. ¿Está bien? Cumpliendo esas 2 condiciones, entonces ya tengo la distribución de probabilidad. ¿Por qué se llama distribución de probabilidad? Yo sé que la probabilidad total es 1, es decir, que la suma de todas las probabilidades para los valores de X tiene que ser igual a 1. Ahora, esa probabilidad total de 1 se reparte de igual manera entre los valores de X. ¿Tienen la misma probabilidad todos los valores de X? Puede que sí, puede que no. Normalmente no. Y cada valor de X tiene una probabilidad distinta. Entonces, quiero que me muestre cómo el 1 se distribuye, se reparte la probabilidad total entre cada valor de X. ¿Cuánto le corresponde del total de la probabilidad a cada valor de X? Por eso se le llama distribución, porque es una distribución de la probabilidad total en cada valor de X. ¿Está bien? Por eso se le llama así. Veamos un ejemplo. Se lanzan 2 dados y la variable aleatoria es la suma del resultado de los 2 dados. Entonces, cuando lanzamos los 2 dados, lo que tenemos es 36 posibilidades, 36 resultados distintos. Vean, por favor, acá el espacio muestral. Aquí está el espacio muestral.
Ya he hecho la lista de todos los resultados que podrían salir si yo lanzo 2 dados. Esos son todos. Y son 36 resultados, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, etc. De tal manera que nosotros definamos a la variable x como la suma de los 2 dados. ¿Qué valores puede tomar x? Si decimos que x es el resultado de la suma de los 2 dados. ¿Qué valor tendría que tomar x? ¿Alguien me puede decir? La suma de las dos probabilidades, la de 1 y 1 y la suma y 2. Entonces va a comenzar en 2 y hasta el 12, ¿no ve? Sí, la suma de los pares. Exacto. Muy bien, gracias. De tal manera que x solamente puede tener estos valores. No puede ser más o menos que eso. Si en caso hubiera dicho que x, que es la variable aleatoria, es la diferencia de los resultados de los dados, ¿qué valor tuviera x en la diferencia? ¿Cuál sería el menor valor de x para la diferencia? 0. 0. 0. 0. Y el mayor valor que puedo encontrar para la diferencia es 5. Muy bien. 5, porque puede salir 1, 6 y la diferencia es 5. Y son los valores extremos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de ejercicio, yo tengo que definir x, qué valores puede tener. ¿Está bien? Hay que pensarlo muy bien si va a ser posible encontrar el 0 o no el 0. En el caso de la suma no hay el 0, no puede ocurrir 0. Pero en el caso de la diferencia sí. Entonces, a eso hay que tener cuidado, ¿no? Y hasta qué valor máximo podría encontrar. Ahora, de que la suma de los 2 dados salga 2, ¿cuántas combinaciones de las 36 hacen posible ese resultado? Perdón, ¿y qué puedes repetir? Claro, de las 36 combinaciones que hay, ¿cuántas de ellas hacen posible de que la suma sea igual a 2? 1 más 1. Una sola, ¿no? Si ustedes ven acá en el espacio muestral, aquí hay una sola combinación. Entonces, la probabilidad de que salga el 2 para x es 1 sobre 36. La pregunta ahora viene, ¿no? ¿Cuántas combinaciones de las 36 hacen posible de que el resultado de la suma sea igual a 3? 2. 2 sobre 36. 2 sobre 3. 2 sobre 36, muy bien. Aquí está. 2 sobre 36, ahí está. Entonces, la probabilidad de que salga el 4 es 3 sobre 36. ¿A quiénes son esos 3 de que la suma salga 4? Este y este. La probabilidad de que salga 5 la suma es 4 sobre 36. ¿Cuáles son esos 4 de 36? Es este de acá, este y este, etc. ¿Cuál es el valor más probable para la suma de los 2 dados? 7. 7, exacto. Entonces, si ustedes juegan a lanzar 2 dados, ¿y a qué número le apostamos? Le vamos a apostar al 7. ¿Está bien? Porque tiene la mayor posibilidad de salir. Tiene de 36 lanzamientos que se hagan, 6 veces va a salir el 7. Comparado con el 2 o con el 3, que de 36 lanzamientos que se hagan va a salir una sola vez el 2 o 2 veces el 3, etc. Esta es la tabla de distribución de probabilidad. Esta tabla es la que les pido. Pero claro, para hacer la tabla ustedes tienen que definir la variable, tienen que tal vez hacer el espacio muestral y contar cuántas posibilidades hay para cada uno de los valores de x. O definir la variable, hacer el diagrama de árbol y mediante el diagrama de árbol determinar las probabilidades en la tabla. ¿Está bien? Ahora, esta es la parte... Antes de eso, hay una gráfica, se le llama histograma de probabilidades. Vean cómo está el histograma, por favor, otra vez. Es un diagrama de barras juntas, no son separadas. A pesar de que es una variable discreta,
que tiene valores enteros, no son intervalos, pero son valores discretos, se va a dibujar de esta manera, por favor. Es un diagrama de barras juntas. ¿Ya? Si es que por ahí no sé pedir esta gráfica porque ya es un poco innecesario tal vez, ya teniendo la tabla y la gráfica, bueno, es lo mismo. Pero si en algún momento les pido hacer el gráfico de la distribución de probabilidad, haga un histograma de probabilidades. La barra más alta es el que define la mayor probabilidad, es para el valor de 7. Y vean que es una gráfica simétrica, ¿no? Que es el reflejo de la tabla que teníamos ya aquí, de la distribución de probabilidad acá, donde sube la probabilidad y luego empieza a bajar, ¿no? Es por eso que es simétrica. Ahora sí, les decía, la parte más interesante de este capítulo es las funciones de densidad de probabilidad. Ya hemos definido la variable aleatoria, ya sabemos qué valores puede tomar X y qué va a representar X, ¿no? Es número de estudiantes que faltan a clase, digamos. Imaginen ahora que tenemos una función dependiendo de X, o que depende de X, por eso se llama f de X. Por ejemplo, ¿no? X al cuadrado más 1 sobre 36, digamos, algo así. Donde, si yo tengo el valor de la variable, reemplazando ese valor de la variable en la función, directamente me da la probabilidad. ¿Qué significa? Ya no necesitamos hacer un conteo mediante el espacio muestral. Ya no necesitamos hacer diagramas de árbol, como estamos haciendo en la práctica. Ya no necesitamos hacer un desarrollo de probabilidades, ¿no? La probabilidad de que salga as y as y as y otro más, la probabilidad de que salga as, otro y as. Sí, no, ya no. Ya no. ¿Por qué no unas funciones donde digo x es igual a 3? ¿Qué es x? Es número de ases que salen en 5 extracciones. X es igual a 3. Yo quiero para 3 cartas que sean el as. X es igual a 3. Agarro la función, reemplazo el valor de x en la función, que x es igual a 3, lo reemplazo, hago el cálculo y sale la probabilidad directamente. Ya no tendría que hacer el diagrama de árbol, ya no tendría que hacer el desarrollo. Solamente reemplazar el valor de x en la función y esa función me da la probabilidad y listo. Ya está resuelto el ejercicio. ¿Qué quieres? La probabilidad de que salga ningún as. X igual a 0, muy bien. X igual a 0, agarro la función, reemplazo el x igual a 0 y me da la probabilidad de que no haya ninguna carta que sea el as. Y listo, se acabó el ejercicio. Estas funciones, ¿cuáles son? Estas funciones se llaman funciones de probabilidad teóricas. ¿Por qué? Sí, muy bien. Cuando hacemos un ejercicio y tenemos su función de densidad de probabilidad que nos ayuda a determinar sus probabilidades para la variable, esta función no va a ser la misma para otro ejercicio. Y cada ejercicio podría tener su propia función de densidad porque no son las mismas condiciones en cada ejercicio. Una vez hablo de dados, una vez hablo de cartas, otra vez hablo de bolillos. No va a ser la misma función. Pero se han creado funciones generales, funciones que dependiendo de qué tipo de ejercicio tengo, yo les voy a dar 4 funciones. Vamos a avanzar, vamos a ver 4 funciones teóricas de probabilidad. Y ustedes lo que tienen que hacer, teniendo ya las fórmulas de las 4 funciones, es ver para el ejercicio que están resolviendo, cuál le conviene utilizar. Es fácil darse cuenta, yo les voy a dar las condiciones de aplicación para cada una de las funciones. Y lo que tienen que hacer ustedes es simplemente tomar la función que corresponde y en función de eso, ¿no?, reemplazar los valores de x para tener las probabilidades. Y listo. ¿Se pueden crear sus propias funciones? Sí, pero no es un trabajo que tengamos que hacer en estadística. En estadística ya están hechas las funciones. No es necesario que ustedes encuentren funciones para los ejercicios que vayamos a hacer. Directamente es que tomen uno de los 4 que les voy a presentar de aquí en adelante para que puedan resolver los ejercicios. Estas funciones son teóricas porque se hacen de manera general, están hechas de forma general para que se puedan resolver cualquier ejercicio.
Ya cuando tengamos a mano esas funciones, por ejemplo, vamos a resolver los ejercicios de la práctica 11 y van a ver que uno de ellos, no todos, uno de ellos y vamos a ver si sale el mismo resultado y debería salir lo mismo. Pero de una manera más fácil, más exacta tal vez, porque a veces cometemos un pequeño error en vez de colocar un número 48, colocamos 49 o algo así, ¿no? Esto no está sujeto a errores de ese tipo. Entonces, la clave está en las funciones de densidad que tengamos a la mano. Los resultados de reemplazar la variable, los valores de la variable en la función tienen que ser valores positivos. Entonces hay dos condiciones. Para que realmente sea una función que me dé probabilidades, que me establezca valores de probabilidad, indiferente de qué valor de la variable tenga, debe cumplir esta función dos condiciones. Los resultados de la función siempre tienen que ser positivos porque como van a ser de probabilidades, deberían ser valores positivos, no hay probabilidades negativas. Y la suma de los resultados de reemplazar los valores de x en la función, ¿no? La suma de los resultados tiene que ser igual a 1. Tal y como vimos acá en lo que es la distribución de probabilidad, ¿no? Están al revés en el orden. Primero habla de que la suma sea igual a 1, luego que los valores sean entre 0 y 1. Aquí lo que hacemos es lo mismo, pero ya enfocados a lo que es el resultado de la función, a lo que va a ser el resultado de la función una vez que reemplazamos los valores de x. ¿Está bien? Aquí hay un ejemplo. He tomado esta función de densidad de probabilidad de un libro que se llama Estadística Matemática con aplicaciones de Freund. Y lo que hacemos es hacer el reemplazo, por ejemplo, para ver si realmente es una función de densidad. ¿Qué valores puede tomar x para esta función de 2 a 12? Y si reemplazo el 2, voy a reemplazar el 2 en la función. 2 menos 7 es menos 5. En valor absoluto es solamente 5. 6 menos 5 es 1 sobre 36. Entonces, que la variable x sea igual a 2 es 1 sobre 36. Que la variable sea igual a 3, x igual a 3. Reemplazo el 3, 3 menos 7 es menos 4. Eso en valor absoluto es 4. 6 menos 4 es 2 sobre 36. Si ustedes ya se dan cuenta, esta función de densidad es del ejercicio del lanzamiento de dos dados. Vean, solo reemplazando los valores de x, ya tengo las probabilidades que nosotros habíamos determinado ya. Acá ya habíamos determinado esas probabilidades, pero ¿cómo lo hicimos? Tomamos el espacio muestral, definimos qué combinaciones hay, hemos contado, hemos dividido entre 36. Ya no hacemos todo ese trabajo. Yo les doy la función, como les estoy dando ahorita. Toman los valores de x, yo quiero que me digan cuál es la probabilidad de que salga el 7, que es el más probable seguramente. Entonces reemplazan, 7 menos 7 es 0, 6 menos 0 es 6 nomás sobre 36, y ahí está el resultado. La probabilidad de que salga el 7 es 6 sobre 36. Y listo. ¿No? Esa es la novedad, digamos, ahora en el capítulo 5, porque vean la utilidad al final. ¿Cuál es la gran utilidad de esto? Lejos de solamente reemplazar los valores de x para hallar las probabilidades directamente, lejos de todo eso, es que si nosotros tenemos un ejercicio donde se hacen 10 extracciones, porque normalmente hemos trabajado con 3 extracciones o digamos hasta 4 extracciones, digamos, no importa. Un ejercicio con 10 extracciones es un diagrama de árbol que no cabe en la hoja. ¿Y por qué no en la vida real se hacen 20 extracciones o 30 extracciones? Y no podría yo decirle al jefe, bueno, me voy a tardar 2 días en hacer el diagrama y yo lo voy a diseñar el diagrama en 2 días para estas 20 extracciones. No. Ya teniendo una función como esta, no va a importar cuántas extracciones haya,
directamente podemos calcular las probabilidades independiente de la cantidad de extracciones que haya en el ejercicio. Independiente de eso. No va a importar. Ya que solamente con reemplazar el X, no. ¿Cuál es la probabilidad de que en 20 extracciones 12 sean de color rojo? Entonces X igual a 12, reemplazo X12 en la función y listo, ya está. Claro que los datos de 20 extracciones, de algunas otras cosas más que vamos a ver, se toman en cuenta para determinar la probabilidad, pero solamente son reemplazos y nada más. ¿Está bien? Aquí hay algunos ejemplos que he traído. Sería bueno que los vean, de resolverlos en la casita. Lo que les presento es las funciones de densidad, posibles funciones de densidad, porque hay que comprobar, dice comprobar son funciones de densidad. Entonces, para comprobar, ¿qué se hace? Tomamos los valores de X, digamos en el ejercicio 1. X es, digamos, el número de accidentes de 1 a 5. Siempre hay un accidente o más. Y lo que hago es reemplazar esos valores de X en esta función, X menos 2 sobre 5, o X menos 2 quintos, y construyo la tabla, como vemos acá, construyo una tabla que se llama distribución de probabilidad, y al momento de construir la tabla, habiendo reemplazado todos los valores de X en la función, debería cumplir con las dos condiciones. Que la suma sea igual a 1 y que no haya resultados negativos. En el ejercicio 2, igual, X varía de 0 a 4, reemplazo el 0, 1, 2 y 3 y 4 en la función, y construyo la tabla, es obligatorio construir la tabla, y vemos si realmente cumple con las dos condiciones. Aquí me voy a detener, por favor, si tuvieran a la mano sus calculadoras, les puedo esperar 2 segundos, 5 segundos, para que puedan tener la calculadora a la mano. Y aquí hay un concepto que vamos a manejar de aquí en adelante y que tiene que ver mucho con lo que es probabilidades. En cualquier libro o en la mayoría de los libros hay lo que es la combinación y la permutación de eventos. Combinación porque, como saben, las cartas del as puede salir al principio igualmente o al final. Entonces son combinaciones posibles. Y aquí hay una combinatoria. En el ejercicio 3 dice 5x. No tiene línea de división. No hay una línea de división. Entonces es una combinatoria. Muy diferente a un quinto a la x o 4 quintos a la 5 menos x, que sí son fracciones y están elevadas a un exponente. Aquí, en lo que es la combinación, tenemos que ir a la calculadora. Y como les decía, tome la calculadora y escriba 5 combinatoria. Ahora, ¿cómo se define la combinatoria en la calculadora? Ustedes ven la tecla de división. Justo arriba de la tecla de división está la combinatoria. Dice NCR. N es el 5, C de combinatoria y el R es la razón, que en este caso es el X. Entonces, escribamos 5, inversa división para que salga la C de combinatoria. No es directamente división, sino shift división. ¿No? 0, porque vamos a calcular para X igual a 0 primero, aplicando esta función, por un quinto elevado a 0, porque lo está elevando a x en la función, si ustedes se fijan es un quinto a la x, por 4 quintos elevado a la 5 menos x. Bueno, x vale 0, 5 menos 0 es 5 nomás. ¿Cuánto sale el resultado? ¿Cuánto les sale a ustedes, por favor? Recuerden que hemos hecho el primer cálculo para x igual a 0. 0,32768. Muy bien. Justo lo que está anotado aquí en la diapositiva. Y es para que ustedes puedan comparar. Todos ustedes tendrían que estar comparando. O traten de comparar después que les haga ese resultado. Lo que deben recordar es cómo se hacen las combinatorias. Hay funciones teóricas que vamos a ver después que están expresadas en términos de combinatorias.
No como quebrados, son combinatorias. Es por eso que necesitamos resolver ahorita este ejercicio para que después no sea nada extraño ver una combinatoria en las funciones de densidad teóricas. Cambien ahora el valor de x por x igual a de 0 a 1. Si x vale 1, ¿cuánto sale la función? Cero 4096. ¿Listo? 0,0. 0,4096 con todos los decimales. Si reemplazamos x igual a 2, sale 0,2048. Si sale x igual a 3, sale 0,0512. Si x es igual a 4, sale este resultado, 0,0064. Y si sale x, si tomamos x igual a 5, sale 0,00032. ¿Cómo hacerlo esto de manera más fácil y rápida? ¿Conocen la función tabla en la calculadora? Ustedes presionan modo tabla, que es la opción 7 en muchas de las calculadoras, o la opción 9, 7 o 9, dependiendo de la calculadora, y les aparece f de x. Ahí donde dice f de x, ustedes tienen que transcribir la función que está aquí, 5 combinatoria en x por 1/5 a la x por 4/5 a la 5 menos x. Esa función tienen que transcribir. Darle los valores de x a los cuales voy a calcular la función. Comienza en 0, termina en 5 y es de 1 en 1, ¿no? Y les va a salir en la calculadora esta tabla que ustedes están viendo ahorita en la diapositiva, ¿no? Para que ustedes puedan practicar de esto, les voy a pasar un pequeño video tutorial donde muestra cómo se utiliza la función tabla de la calculadora. ¿Está bien? Pero es importante que, bueno, y lo vamos a hacer conmigo después, pero ya tengan un primer inicio de cómo usar la función tabla. Vean cómo está la tabla en la diapositiva. Aquí está esta tablita, vean cómo está. Esa tablita les va a salir en la calculadora, igualito. Lo único que van a tener que hacer es transcribir en su hoja, es la tabla que está en la calculadora para responder a la pregunta. Pregunta que puede decir cuál es la distribución de probabilidad de la variable teoría o comprobar si es una función de densidad, igual tienen que hacer la tabla y en la tabla comprobar que sume 1 y que son probabilidades positivas no mayores a 1. ¿Está bien? En las calculadoras que tienen la opción de dos funciones, fx y g de x, el g de x solamente presiona en igual otra vez, porque no vamos a definir dos funciones, pero tiene la ventaja de poder crear dos funciones. Pero como nosotros solamente necesitamos f de x, entonces cuando les aparezca g de x, solo presionan igual para que se salte eso, y después les pregunta inicio, final y paso, creo. El inicio es el valor inicial de x, que es 0. El final es el valor final de x, que es 5. Van a colocar 0, 5. Y el paso es 1, porque vamos a tomar valores de 1 en 1. Entonces, el paso es 1. En inglés, en las otras calculadoras, dice start, comienza en 0. End, que termina en 5. Y step, que es 1 a 1, ¿no? Entonces, igual van a escribir 0, 5 y 1. Pero la pregunta viene en inglés en las otras calculadoras. O en español en las que tienen g de x. Listo. Yo voy a pasar la grabación del curso. Voy a cortar la grabación, pero por favor, si hay consultas, díganmelas nomás.